Notimundo Estelar. Información inmediata. Y desde diversos sectores del país se advierte la crisis de institucionalidad que enfrenta el Estado, mientras expertos en materia constitucional proponen sustituir la actual Carta Magna, a la que consideran está diseñada para la arbitrariedad. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre este tema que ha sido ya motivo de debate por estos días. Una serie de propuestas apuntan a la necesidad de cambios en la Constitución, pero ¿es un tema de falta de leyes o es un tema de autoridades y también de saber elegir? Es parte de las preguntas que se hacen. Rafael, gracias por estar con nosotros acá en los estudios. Bienvenido. Buenas noches, don Fausto. Un placer estar con usted, con todos los amigos de FM Mundo. ¿Es una salida de la Asamblea Constituyente? ¿Es una salida a cambiar la Constitución nuevamente? ¿Tenemos en el Ecuador un problema de leyes o el problema va por otro lado? No sé si es una salida o una entrada que tradicionalmente utilizamos cuando se desgasta un sistema institucional que nace mal. En el Ecuador, tener asambleas constituyentes, diríamos a la 20ª, no es nada novedoso. El problema básicamente radica en dos cuestiones. ¿Cómo eliges esa constituyente? Porque si la constituyente la eliges igual que eliges la Asamblea Nacional Legislativa, pues bueno, ¿cuál será la gran diferencia? La gran diferencia será de que esa Asamblea Constituyente puede hacer una constitución cuando no, y lo sabemos muy bien los ecuatorianos, sobrepasar el ejercicio del poder de hacer una constitución, hacer otras cosas, como cambiar cortes, funcionarios, reemplazarlos, declararse de plenos poderes. Hacer ciertos mandatos que puedan alterar de un solo golpe el orden. Efectivamente, y vuelta atrás. Y la Constitución al final es lo que menos importa. Recordemos lo que ocurrió en Montecristi. Lo de Montecristi era una constituyente de 6 meses, con 2 meses más de prórroga, era la posibilidad que se les había entregado. Y resulta que los primeros 6 meses se dedicaron a los mandatos, a los discursos, al tontorroneo, a todas esas cuestiones. Lo que acostumbramos nosotros, como buenos alumnos que calentamos el examen antes de la prueba nomás. Es decir, tienes la prueba en 2 semanas, pero no estudias las 2 semanas, estudias el domingo antes del lunes de la prueba. Y usted veía cómo las 2 últimas semanas de esa famosa constituyente trataban de pegar lo que se había hecho en las famosas mesas. Salió todo un Frankenstein desastroso y luego fue una comisión redactora la que medio trató de pulir las contradicciones y nos entregó este monstruito que tenemos ahora y que ha durado bastante, ¿no? Porque para efectos de la historia constitucional del Ecuador, que una constitución ya te dure 15 años, es decir, que ya sea 15, que ya tenga fiesta rosada, ya es mucho acá, es mucho. Pero el propio correísmo también tiene como parte de sus propuestas el ir nuevamente a una constituyente. Pero es que eso son los políticos, es decir, no hace falta decir... Su medicina. Es que, a ver, que el correísmo que había hecho la Constitución para los 300 años de la boca para afuera, porque si yo no voy a respetar la Constitución que yo mismo hago, puede durar 1000 años. Pues. Pero era 300 años solo con ellos. Efectivamente. Y resulta que ahora dices, quiero una constituyente, ¿para cambiar la Constitución o para ejercer el nudo poder? Para lo segundo ha de ser, es decir, para que nombres fiscal, Corte Nacional, para Corte tapar los huecos que quedaron. Bueno, quizá. que fuera para tapar algún hueco. Yo no les concedo ni siquiera la capacidad de identificar cuáles son los huecos que hay. Si es gente que es incapaz de hacer una constitución medianamente decente, pues. Y tampoco es que era la mejor la de Sangolquí, para los que andan diciendo que hay que volver a la de 98. Ya me veo. A mí, con lo arbitrario que soy, entrégueme la constitución de 98 a ver cómo te hago, pues. Flecos te hago. Así nomás, se lo voy diciendo claramente. Es decir, la gente que medio conoce esos textos sabe cómo puede utilizarlo. Lo que pasa es que afortunadamente nuestros políticos tienen la característica de la vagancia, que no son capaces ni de leer lo que tienen. Tenemos problemas con la del 98, y después con la constituyente de Montecristi, y podemos ir a otro intento. Sí, pero a ver, el presidente Noboa incluso ya se lanzó esta cuestión. Pero el país está en condiciones de ir a este nuevo intento, porque no sé si la clase política esté preparada para eso. Nunca ha estado preparada para eso. ¿Cuándo ha estado preparada para ir a una constituyente? ¿A decir qué? ¿A hacer qué? ¿A copiar la constitución anterior y que te quede tan parecida como la anterior?
y con alguno que otro amononamiento, que son básicamente meterle 100 derechos más a la Constitución, total, yo te ofrezco, busca quien te dé, te pongo el derecho a lo que sea, y luego el resto quedó tan igual como el anterior, con algunos detallitos, ciertamente, que si hay o no hay reelección, que si le pongo 1 o 2 cámaras de la Asamblea, que si le cambio el nombre del Tribunal Constitucional por Corte Constitucional o por Tribunal de Garantías Constitucionales, si al Congreso le llamo Asamblea Nacional o Cámara Nacional de Representantes. A eso nos dedicamos, a cambiarle de nombre a las cosas, pero que son tan iguales como las anteriores. Pero es que a veces uno... No voy a descubrir yo que escribo el hecho de que cuando tú te cambian de constitución y tú empiezas a cambiar los libros, lo que tienes que básicamente es cambiar el número del artículo y alguno que otro detallín que tienes que ir descubriendo. Pero a veces esos detallitos son muy fuertes, pero nadie te dice qué quiere cambiar de la Constitución y a dónde vamos. Por último, si el presidente Noboa hubiese dicho, quiero llamar a una constituyente porque necesito cambiar el régimen económico, y que primero me diga qué del régimen económico quieres cambiar, te podría yo entender. Pero si me lanzas la idea de quiero ir a una constituyente, a mí me suena más a que quieres a ver si logras tener alguna mayoría y hacer la que se te da la gana. Porque esa es la otra. Porque no faltará alguno que no tiene sentido las proporciones y que crea que se va a repetir el fenómeno del año 2007. Es decir, llego yo, llamo una constituyente y obtengo no solo mayoría absoluta, sino que la oposición queda absolutamente arrinconada, de 100 tipos con 10, ¿ya? Y yo me llevo 90 y hago la que se me canta. Así va a ser. O va a ser algo más parecido a lo que es la actual Asamblea Legislativa, en el que la primera mayoría relativa está muy lejos de la mayoría absoluta. Estamos claros, sin embargo, que hay un problema de institucionalidad en el país. Pero el problema de institucionalidad, claro que en algunas cuestiones parte de la Constitución, porque usted tiene problemas de la Constitución. Lo que pasa es que a la clase política lo que menos les interesa es arreglar eso. Si el grave problema institucional que nosotros tenemos es que no te gusta respetar la Constitución. Ve, aquí comenzamos a discutir las instituciones a base de problemas que se te presentan en un momento determinado por tu propia irresponsabilidad. Estamos discutiendo que si debe o no debe haber cómo es vicepresidente. ¿Por qué? Porque al presidente Noboa se le ha ocurrido seleccionar mal a su candidata vicepresidencial, se la fue a raspar por no sé dónde, una persona que había quedado en 5º puesto para la alcaldía de Cuenca, ahí te la raspaste porque tenías que cumplir el requisito de que si tú eres costeño, el otro tiene que ser serrano y ahora encima mujer, entonces raspa y te conseguiste a la señora Abad, cuando tal vez tú ni siquiera pensabas en ganar la presidencia. Resulta que ganas la presidencia y te encuentras con que la señora es un problema. En el caso de los demás, no hubiese sido así. ¿Pero y era un problema para quién? Bueno, primero para él, pues. Porque nosotros se habíamos visto, ya lo hemos tenido como experiencia en Ecuador, las famosas peleas entre el primer y segundo mandatario. Mahuad, que dejaba como florero en la calle Benalcázar al señor Noboa Bejarano. Las peleas de Gutiérrez con el que era el que le hacía los complot por detrás, según Gutiérrez, que era Palacio, y así. Pero resulta que tener un presidente electo, no posesionado, peleado con su vicepresidenta electa, hasta por cuántas sillas tengo yo el día de la posesión, hasta eso. El día en que les entregan... Pero esta figura del presidente termina siendo entonces, sí, como se decía, un conspirador. Eso decía Velasco Ibarra, pero Velasco Ibarra lo decía porque... Recuerde que su última elección fue con la Constitución del 67, y la Constitución del 67 nos permitía a nosotros, porque así somos de divertidos los ecuatorianos, nos encanta entretenernos, de elegir por una parte el presidente y en otra papeleta al vicepresidente. Entonces, como somos chistositos los ecuatorianos, no se nos ocurre mejor idea que elegir a Velasco Ibarra de una papeleta y elegirle al opositor como vicepresidente. O sea, eso es como que tú le elijas propiamente al señor Lasso presidente y a Glass como vicepresidente. Pues estoy siendo irrespetuoso porque me estoy refiriendo a Velasco Ibarra y a Zavala Vaquerizo, que tienen una estatura gigantesca respecto a estos otros dos personajes que acabo de mencionar. Pues solamente lo pongo como... Es para poner en contexto, pero por ejemplo. Ya la culpa es tuya si tú seleccionas tu candidato vicepresidencial, esto en tu misma papeleta, y el elector está obligado, pues... Porque yo puedo decir, a mí me gusta fulana de los Palotes como candidata presidencial, pero su candidato vicepresidencial no me gusta. No tengo nada que hacer, o voto
voto por esa fórmula o no voto por esa fórmula. Pero entonces ya no es un problema de institucionalidad ahí, sino de capricho. Irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque usted no sabe ni siquiera, a ver, si usted no puede ni siquiera elegir un candidato vicepresidencial, porque lo está haciendo al buen tuntún, luego la culpa ¿de quién es? De la Constitución. Entonces no es la Constitución del 2008, porque de vicepresidente sí teníamos con la Constitución del 98, del 78, del 67, del 46. Le voy comentando nomás que la Constitución del 46 también tenía vicepresidente que presidía el Senado, pues. Entonces ya no es culpa de una Constitución que establece vicepresidente. Entonces como nos gusta arreglar las cosas así, desaparezcamos la vicepresidencia. ¿Usted se acuerda? No creo que ninguna de las personas que vivió bajo el amparo de la Constitución del año 1906, que rigió luego de la del 29 porque se la recuperó, así somos nosotros, en el cual usted tenía los famosos encargados del Poder Ejecutivo. Pero vaya y lea, al menos coja un libro de historia y vea lo que pasaba cuando faltaba el presidente de la República. Había que poner este famoso encargado del Poder Ejecutivo. También era un desastre, pues. Entonces ya no es un tema de pretendemos ahora, pues. Es lo que pretendemos ahora. Sí, ¿cómo se llama la vicepresidente que le ha nombrado el señor Novoa? Saría Moya. Perdón, no me sé ni el nombre ni lo puedo pronunciar. Pero no quiero ser mala gente, pero, perdón, estamos hablando del segundo mandatario. O sea, que no se lo conozca. Bueno, pero también hacía esto el señor Moreno. También lo hacía. Entonces, ya nos ha ocurrido esta cuestión de voy y pongo y de dónde, debajo de qué piedra te han sacado. ¿Cómo resolvemos entonces si no hablamos necesariamente de un problema de institucionalidad o de falta de ella? Es un problema de institucionalidad también porque no tiene partidos políticos. Nosotros nos dedicamos a deshacer los partidos políticos porque no nos gustaban los partidos políticos. Mal necesario en toda democracia son los partidos políticos. Entonces no tenemos demasiados. Es que no, pues estos movimientos con nombre de yogur no son pues un partido político. Es decir, a ver, ¿qué quiere decir Avanza? ¿Qué quiere decir? Pero quieren parecerse a eso. No, porque encima esta gente te dice que no hay ideologías. O sea, tanto no se quieren parecer a esos que te dicen que no hay ideologías. Lo más fácil para un candidato presidencial, para dorarte la píldora, para venderte humo, es decir que no hay ideología. Si yo le digo a usted que soy de derecha, como lo soy, usted va a entender que mi postura es, por ejemplo, muy dura en el tema de delincuencia o en los temas de derechos individuales. Y que no me voy a venir yo con muchas tonteritas con respecto de beneficios a gente o... No, porque usted me dice, usted es de derecha. La derecha tiene cosas muy buenas. A la gente que, por ejemplo, que trabaja y tiene sus emprendimientos, la derecha le parece muy simpática. Pero cuando uno empieza a decir que los servicios públicos los tienes que pagar, ya te empieza a caer mal el derechista y te empieza a caer bien el izquierdista. Entonces, el izquierdista es el que te ofrece los servicios públicos, pero se olvida de tus libertades. Me refiero al izquierdista. No a esas pomadas ahí intermedias, ¿no? Entonces, la derecha tiene cosas que pueden parecer muy simpáticas, pero también otras que son antipáticas, y lo mismo la izquierda. Pero al menos usted tiene claridad. Por ejemplo, si usted me dice MPD, lo que ahora es Unidad Popular, le queda bastante claro que esa gente es comunista, ¿no? Marxista. Entonces, por lo menos esa gente tiene la honestidad de decirte cuál es su tendencia política. Lo que los políticos actuales, Novoa, Lazo, no te dicen. Entonces tú votas y luego porque te decepcionas. De pronto es más rentable políticamente estar en la mitad, no alinearse para el uno o para el otro lado. Sí, no soy ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Entonces el elector tiene que adivinar. Con el mismo señor Correa también había este problema. Por ejemplo, si usted es alguien de derecha, ¿usted me va a decir que tiene alguna duda respecto de la explotación de recursos naturales no renovables? O sea, le va a salir el derechista que le diga, no, ¿sabe qué? No hay que explotar el Yasuní. No, eso hay que dejar ahí. No, la minería. Entonces va a decir, vea, pero usted de derechista tiene lo que yo de astronauta. Ya dijeron que no, pero ahí estamos en un problema. Pero la gente ni siquiera te dice eso. Entonces, te cuenta el cuento y luego se acomoda. ¿Usted se acuerda que la gente cuando se decidía si se explotaban el Yasuní, estaban ahí la gente de verde, en Carondelet reunida, para festejar lo que sea? Es decir, si Correa decía se explota, bravo. Y si decía, como dijo, no se explota, bravo. Así Vuelvo a la primera pregunta, necesitamos una constituyente. Vea, si quiere ser serio, sí.
Pero si quiere arreglar lo que se debe arreglar, tiene la voluntad política, primero, de tomar esta constitución. Ecuador está en condiciones para ir a una constituyente. Pero para eso tiene usted que conversar con gente que tenga la capacidad de saber de lo que vamos a conversar en una asamblea constituyente. Porque si usted viera la asamblea constituyente hablar de la portabilidad numérica, hablar de si se debe entregar o no pasaporte a tal persona, si se deben o no las concesiones. La clase política que tenemos está claro que no está en esa capacidad. No, porque no te dicen que quieren. A ver. En la asamblea tampoco lo saben único que que te dicen y te hablan y te lo dicen así y te lanzan unas. Hay que eliminar el Consejo de Participación. Ya, está bien. Yo también creo que hay que eliminar. Y ahora, las facultades del Consejo de Participación, ¿a dónde van? No tengo idea. No. Usted ya. Entonces usted no quiere eliminar el Consejo de Participación. Han dicho que sea, por ejemplo, la Corte, la Asamblea Nacional, la que abiertamente pueda participar en la designación de autoridades. No sé, a mí, verá, yo no me creo, yo ya soy lo suficientemente viejo para no creerme las mentiras de los señores políticos. Entonces, ¿A quién le creemos? ¿A quién le cree el ecuatoriano de a pie, la gente que los votantes, los que aspiran a que este país mejore? Pero si el ciudadano ecuatoriano es un gallo que le gusta que lo engañen y le mientan. Cuando se le decía, ese famoso Consejo de Participación Ciudadana para despolitizar los nombramientos. ¿Y qué nos regalaron? La Corte Cervecera, el Consejo de la Judicatura del señor Yal. Eso nos regalaron. Parecía agencia de empleos del Grupo Verde. Eso era a la larga. Podías poner a cualquier persona todavía más o menos incompetente. Sí, pero antes era de ellos nomás. Ahora es de quién también. Liga Azul se llama. ¿De qué? Pero hoy día ¿a quién nombras? Los famosos concursos que son un verdadero desastre natural. Son una calamidad esas cuestiones de concurso. No eres capaz ni de nombrar. No eres capaz de nombrar defensor público. ¿El crimen organizado ha permeado a la política ecuatoriana? Eso es tan grave. Fuertemente como para pensar que estarían eventualmente también atrás si es que alguien logra una constituyente. Pero a ver, el crimen organizado está detrás de todo. Está detrás de conseguirse y hacerse de la justicia, de conseguirse y hacerse de las Fuerzas Armadas. Además, cuidado que no vaya a pasar aquí el chistecito, porque como además la gente no lee ni su propia historia. ¿Está detrás de eso o ya lo consiguieron? ¿Usted ve el drama de Haití? El drama de Haití se produce a las más altas esferas. No, que le convencen a la gente que había que desaparecer a las Fuerzas Armadas y fortalecer a la policía. Desapareciste a las Fuerzas Armadas, fortaleciste a la policía y le entregaste el país a las pandillas. Hoy, 12 de noviembre del año 2024, el 85% de la capital haitiana, Puerto Príncipe, está dominada por pandillas. Y se acaba de posesionar el nuevo primer ministro, que te dijo unas cosas que también uno empieza a ver, este pobre hombre vivirá en qué realidad y que vamos a recuperar Haití. ¿Cómo haces eso? No tienes Fuerzas Armadas. Constituyente sí, entonces. La pregunta es, y con esto termino, Rafael, ¿con quién? Vea, primero, si quiere ser constituyente, hágala responsablemente. Y lo primero que tiene que pensar es cómo hace el estatuto de la constituyente, cómo la va a elegir, porque si no va a ser igualita que la Asamblea Legislativa y vamos a decir las mismas tonterías que decimos en la Asamblea Legislativa. Y darle mayor poder a la Asamblea, imagínese. ¿Le va a dejar a la Asamblea Constituyente según su estatuto suelta o le va a condicionar con un anteproyecto? Porque si esa gente se va a comenzar a discutir si es que le hay que ponerle un cuy en el escudo, si es que hay que cambiar el color de la bandera, o si es que hay que modificar el himno, porque a esa gente no se le puede pedir más, pues que ¿usted qué cree que a esa gente se le puede decir, veamos cuál es el modelo de control constitucional si no sabe lo que es eso? O declara el día del bizcocho. Exacto, ese tipo de tonterías que se hacen en la legislatura y en las constituyentes, que el día de la no sé cuánto. Pero si 2 días discutió la Asamblea de Montecristi la portabilidad numérica, 2. Le digo yo porque me tocó chuparme esos debates. No recuerdo. ¿Ya? Entonces era una cuestión no digo la palabra, ¿ya? Ya sabe qué, ¿ya? Impresentable al menos. Sí, bueno, ya digámoslo así, impresentable, para que suene fino. ¿Ah? Bueno, ¿quiere repetir eso? No llegamos a ninguna parte. Entonces, si usted verá que a la Asamblea de Montecristi también le trató de condicionar, pero no estaba en el estatuto con un proyecto elaborado por el CONESUB, ¿se acuerdan? Un proyectito que hizo el CONESUB. Y que sirvió para trancar la puerta, para pisapapeles. Pero esto es una cosa que usted le tiene que condicionar en el estatuto. Es decir, mira, esto es lo que usted discute. Y no nos pongamos acá a hacerla de costumbre, porque yo también me puedo inventar 100 derechos.
y que no se cumplan. Si usted tiene problemas, a ver, seamos claros, a mi juicio, seamos claros con los nombramientos. ¿Quiere nombrar un tribunal constitucional, una corte constitucional? Ya, presidente, usted pone 3, la Asamblea pone 3 y la Corte Nacional pone 3 y se acaba el cuento. Pero sabemos a quién mirar, sabemos a quién además usted se me va a responsabilizar. ser responsable del nombrado, pues. Porque con esta cuestión, y se lo digo yo que he participado en las comisiones calificadoras de Corte Constitucional, en el cual te imponen cualquier candidato y luego te vas llevando sorpresitas. Yo me acuerdo que el señor Lazo nos lanzó un candidato que luego terminó detenido. Así de bien. Y si el tipo cumplía requisitos, que no los cumplía, y hubiera sido calificado, yo me llevaba el pastelito. ¿Quién iba a ser responsable del chistecín ese? Le hubiera tocado. Entonces hagamos las cosas responsablemente, de frontal. No le mintamos a la gente si la política quiere meterse en eso, pero que sea la política, no lo que usted me está diciendo. Que por debajo, por ejemplo, se nos viene un concurso de fiscal. ¿Cómo va a ser eso? Sabe Dios. ¿Y cuántos candidatos van a haber? ¿Y cuántos van a ser los candidatos del crimen organizado? Perdone que sea tan frontal. Que el crimen organizado no te va a meter candidatos para fiscal. ¿Y no estará poniendo también para la Corte Nacional? No, pero a ver, para fiscal creo que es una cosa medio importante aún, ¿no? Porque el titular de la acción penal pública es el fiscal. Y si el fiscal no acusa, no hay juicio nomás. Entonces, creo que es una pieza clave. ¿La joya de la corona en la justicia? Para los delincuentes, por supuesto que la fiscalía es las joyas de la corona, porque si la fiscalía no acusa, no acusa. Y el juez se podrá parar de manos que no acusó. ¿Y qué tiene que hacer el juez? Sobreseer y punto. Entonces, usted no va a venir, o nadie me va a venir a creer aquí el cuento de que el crimen organizado, el narcotráfico no va a querer meter sus alfiles ahí. Cuando no, los acostumbrados políticos que dentro de lo dañinos, lo menos dañinos, aquí han de querer utilizar la fiscalía para su propia impunidad y para perseguir al Respuesta muy corta. Difícil entonces conseguir esa alta responsabilidad para ir eventualmente a una constituyente. Vea cómo se nombraron los designación mejores de autoridades. órganos. No eran perfectos, pero cómo se nombraba. Por concursete, no era la cuestión. Y perfecto no era, pero al menos había rescatables, pues. ¿Por qué? Porque a la gente que tiene cierta trayectoria, no lo digo, es una regla general que tiene sus notorias excepciones, pero que por excepciones no dejan de serlo, no son la regla general. La gente que tiene su trayectoria no se mete en concursos, no quiere primero ir a pasar ahí un roche de No los hemos visto últimamente. No, porque además a ver si te dicen, presentan el concurso y bueno, y mi ejercicio profesional, y si alguno me tiene ahí alguna bronca en la comisión seleccionadora o lo que sea, y a mí me dejan de último, para que el día de mañana, porque aquí como cualquier cosa, pero si este quedó último, penúltimo, no ganó, listo. O le ciernen en unas pruebas de confianza extrañas. Pero ojalá hubiera fuerzas de confianza, pues. Por ejemplo, para la constitucional eso no hay. Pero, y si te hacen unas pruebas de confianza al estilo de las que contrató, ¿cómo se llama? El Consejo de la Judicatura, métricas web. Presidido por el señor Ruan. Pero ¿dónde te fuiste a sacar pues esas pruebas de confianza? Pues para eso no hagas nada. Para eso le llamamos a Jack Burns que te tome aquí las venas de ahí a ver si estás mintiendo o no, pues. O la Gugayala, a ver si el gallo que está hablando es mentiroso o no es mentiroso. A ver si alguien nos adivina. Pero creo que todo se centra entonces en la responsabilidad necesaria en una clase política de momento sin muchas credenciales para eso. Desconfiamos de los políticos, pero al final los políticos son los que ejercen el poder. ¿Qué le vamos a hacer? Y resulta que nos negamos eso, negamos lo que es evidente. ¿Acaso los políticos no quieren intervenir en los nombramientos? Pero qué mejor cosa que los concursos, porque intervienes en el nombramiento, pero no te haces responsable. Pues. Y hay que tener precisamente nombres y apellidos de quienes puedan hacerse responsables de todos estos procesos. Rafael, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema de largo debate y sobre el cual la última palabra, los ciudadanos. ¿Otra vez? Nosotros. Bueno, veamos. Pero lo que es cierto es que tenemos elecciones supuestamente en febrero, veamos qué pasa, porque lo de la constituyente, no sé si fue otra de las cosas que te lanzas ahí, al menos se lanzó eso. Vea cómo nos fue con el tema de la extradición, cómo nos fue con el tema de jueces constitucionales, los estamos seleccionando, verá que eso fue, los resultados se publicaron en mayo. Es decir, quedan algunos mesecillos todavía para nombrar esos jueces constitucionales, no hay nada. El tema de la extradición como que no se hubiese aprobado. Al menos no hay nada sobre la mesa.
Eso es lo que pasa. Gracias, doctor. El doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, hablando sobre la posibilidad, la propuesta que se han lanzado por parte de varios sectores de una asamblea constituyente. Un disparate, o es necesaria, siempre y cuando haya responsabilidad, podría ser necesaria, pero también habrá que ver qué es lo que ocurre y quién lo propone. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e